Hace muy poco tiempo se acaba de hacer de forma pública lo que sería posiblemente la mayor filtración del próximo mapa de Grand Theft Auto 6, con unas inquietantes imágenes que revelarían de forma bastante detallada cómo sería este y su nuevo entorno de juego. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que te las voy a enseñar en este video. Así que si te interesa, te recomiendo que te quedes durante todo el video. Y antes de comenzar, te recuerdo que puedes unirte como miembro oficial del canal para que tengas distintos beneficios y ventajas como emojis, insignias, y también podrás sugerir de forma personalizada ideas para mis próximos videos. Y bueno, una vez dicho eso, ahora sí, comencemos. GTA 6 es uno de esos juegos que resulta ser todo un secreto a voces, y pese a que este videojuego no ha sido anunciado de forma oficial por el momento, pocos son los que dudan que Rockstar ya tiene en desarrollo este gran proyecto. No sería la primera vez que nos encontramos con que los videojuegos se filtran a usuarios de internet, antes incluso de su propio lanzamiento. Este es un problema que se repite con cierta frecuencia y que no siempre es culpa de los hackeos o de piratas informáticos. Cuando hablamos del material del cual millones de personas están pendientes, al igual que millones de aficionados, es normal que haya gente que busque la forma de proporcionar esta información antes que nadie. En el caso de hoy, una importante pista apunta a que el mapa filtrado que te mostraré más adelante de GTA 6 sería real. La filtración del mapa podría provenir de un empleado de Rockstar Games o de su compañía matriz Take-Two. Desde principios esta filtración se desató a partir de un tweet que más adelante iría cobrando relevancia por su inquietante detalle y realismo que podría significar que es totalmente real. Pero lo que destaca es que investigando la cuenta personal de este usuario de Twitter se ha descubierto una imagen de 2015 en la que se puede apreciar al fondo un documento con el logo de Take-Two, compañía de la que depende Rockstar. De esta forma, parece que el autor original de la filtración del mapa de GTA 6 corresponde a un empleado de la propia compañía. Así, la filtración cobra mucha más fuerza y hace que pensemos que en efecto esta podría ser real. A continuación te muestro las imágenes correspondientes al posible mapa filtrado de Grand Theft Auto 6. Este mapa incluiría a Vice City como la ciudad principal, además de dos islas grandes y un pequeño archipiélago en el medio del mapa. Recientemente ha salido a la luz una nueva imagen que se las muestro en este momento, donde se ve lo que sería la segunda isla más grande, la de abajo a la derecha del mapa completo, no solo dibujada sino modelada y vista desde arriba. Si bien no es exactamente igual, parece encajar y todos esos cambios se deberían simplemente a iteraciones dentro del desarrollo. Aparentemente, ambas islas forman parte de un mismo mapa. La más reciente, sin embargo, sería la isla principal de GTA 6, mientras que la otra es una región secundaria, apartada de la gran urbe. La filtración confirmaría nuestro retorno a la ciudad costera, la cual aparece en el lado superior derecho de la imagen. El resto sería una combinación de bosques, ríos, pueblos lejanos y zonas industriales. Este mapa sería aún más grande que el de GTA V, el cual de momento tiene el título del más grande de toda la saga. Como era de esperar, muchos fanáticos de GTA no creen que esta reciente filtración sea válida. Curiosamente, algunos otros fans de GTA en Reddit han hecho comparaciones de mapas entre este mapa filtrado
4 y el mapa de GTA V, y hay más similitudes de las que uno podría pensar a primera vista. Otros críticos de esta filtración han señalado lo extraño que es el diseño. Para empezar, parece que el mapa está solo parcialmente terminado, y por esto tal vez se podría argumentar que esta filtración del mapa de GTA 6 se tomó al principio de su ciclo de desarrollo, pero eso aún no explica las otras anomalías con este mapa. Por ejemplo, las carreteras son muy gruesas, y suponiendo que el mapa será de un tamaño similar al mapa de GTA V o mucho más grande que este, hay muchas carreteras gruesas que tendrán demasiados carriles para el juego normal. Del mismo modo, la ciudad ya se ve abarrotada como está, con algunas partes que parecen reutilizadas del mapa de GTA V. Hay tantas filtraciones de GTA 6 que se contradicen entre sí, que algunas de ellas están inevitablemente equivocadas en el mejor de los casos. En el peor de los casos, todas ellas están equivocadas. De alguna manera, esta filtración del mapa parece jugar con los deseos de los fanáticos con un posible regreso a Vice City de una manera importante. La naturaleza granulada de esta foto también obstruye algunos de los detalles más finos de esta filtración, que a menudo utilizan otros filtradores para sus fotos. Pero a pesar de todo, vale la pena recalcar que no existe nada confirmado por Rockstar Games de momento. Ni siquiera se descarta que esto pueda ser un montaje bien elaborado para generar conversación en una comunidad que está ansiosa por conocer los detalles oficiales de GTA 6. Pero siendo realistas, no es muy común ver a personas tomándose tanto tiempo para elaborar filtraciones. Ya hemos visto cómo muchas otras salen a la luz, pero claramente la mayoría de ellas desde un primer momento demuestran ser totalmente falsas, lo cual no ocurre en esta ocasión, ya que esta supuesta filtración del próximo mapa está bien detallada y ha sido una constante evolución, ya que no es la primera vez que se filtra este mapa. Lo que les acabo de enseñar es una filtración en evolución hasta llegar a lo que se sabe a día de hoy, lo cual es bastante raro y podría confirmar su veracidad. Lo cierto es que por ahora es difícil de decir. Desde luego las pistas que tenemos le otorgan cierta credibilidad a las imágenes supuestamente filtradas del mapa de GTA 6. Pese a ello, como acabé de mencionar, podría tratarse de un trabajo más cuidado para engañar a la comunidad, aunque por otro lado también recordemos que el mapa de Red Dead Redemption 2 se filtró 2 años antes de su anuncio y nadie le prestó atención. Así es, se filtró completamente y es el que estarás viendo ahora mismo en pantalla, por lo cual ya podemos estar seguros que las filtraciones existen y muchas veces están tan presentes que ni siquiera nos damos cuenta de ellas y terminan estando plasmadas en la versión final del juego. Dime tú, ¿acaso crees que esta filtración es verdad o crees que tan solo se trata de un buen montaje realizado por algún fanático con mucho tiempo libre, tratando de engañar a la mayoría de fans de GTA que están expectantes ante la salida del próximo Grand Theft Auto? Coméntamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Te recuerdo que puedes suscribirte para estar al tanto de cualquier tipo de información interesante sobre la saga GTA. También te recuerdo que mi canal se basa meramente en el entretenimiento, por lo que no debes tomar al pie de la letra lo que diga. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.